Bienvenidos al seminario taller Xilinx Bytes para aceleración y Machine Learning que se llevó a cabo el 16 de junio del año 2020. En este seminario, organizado en 3 sesiones, hemos visto los siguientes temas. En la primera sesión, las plataformas de Xilinx para aceleración, así como el nuevo software unificado Bytes para programar en estas plataformas. En la segunda sesión, veremos Bytes aplicado a problemas de aceleración y en la tercera sesión Bytes aplicado a problemas de Machine Learning. Para más información, preguntas y detalles adicionales podéis consultar nuestra página web electratraining.org. Los oradores de esta presentación somos Sergio López Boedo por un lado y yo, Gustavo Sutter, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid y Electratraining. En esta segunda sesión veremos Bytes aplicados para problemas de aceleración. Finalmente, en esta tercera sesión veremos Bytes para problemas de inteligencia artificial. Bien, en la pausa vi que ha habido varias personas que me dicen que no se pueden conectar, pues también les compartiremos la información. Bien, entonces vamos a hablar un poco más en detalle, dentro de lo que se puede en tan poco tiempo, de cómo está pensado el Bytes para aceleración. Voy a comenzar quitando la cámara y ahora sí. Bien, la idea general entonces es que vamos a tener parte de nuestro algoritmo ejecutándose en un procesador de propósito general y otra parte ejecutándose en una FPGA. Todo lo que digo aquí es equivalente utilizando tarjetas que se conectan con PCI como aquellas que tienen las conexiones internas como un Sync o un Sync Ultrascale. Por simplicidad, el principio de esta presentación habla del modelo de PCI Express, pero es más o menos la misma idea. Entonces, ¿qué tenemos? De parte de la plataforma de aceleración, del lado del procesador, tenemos varios elementos. Por un lado, unas API de OpenCL, que iremos viendo un poquito más en detalle a lo largo de la presentación, que me permiten hablar con la FPGA, es decir, enviarle comandos, enviarle datos, recibir datos. Luego está lo que ya comentamos por arriba, el XRT, el Xilinx Runtime Library, que lo que permite es abstraer todas esas conexiones. Y finalmente, a bajo nivel, tenemos unos drivers para, en el caso de este aquí de conectar por PCI, hablar con el PCI. Del lado del FPGA, tenemos el shell, que me permite conectarme con la parte de aplicaciones. En ese shell tenemos DMAs, tenemos conexiones AXI, tenemos conexiones con la memoria y demás, ¿vale? Entonces, básicamente, nosotros a nivel aplicación desarrollaremos la aplicación del host y las funciones, y lo que estará Bytes será toda esa conexión de forma más o menos estándar. Yendo un poco a lo básico de aceleración, para muchos de vosotros esto es un poco demasiado simple, pero básicamente lo que queremos es, dada una aplicación que hemos perfilado y obtenido su tiempo de funcionamiento y detectado tareas críticas, pues pasar las tareas críticas a la FPGA reduciendo el tiempo de cómputo. Eso es evidentemente lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, yendo más en profundidad a cómo hemos de operar con Bytes, el código fuente definiremos por un lado lo que va en el host y por otro lo que va en el FPGA. Tiene el flujo de compilación diferente. Cada uno tiene su flujo de compilación. La compilación del host es con GCC o G++, en realidad G++. Y finalmente tendremos un ejecutable. Aquí dice un exe, pero no necesariamente un exe, porque esto es Linux, no tiene por qué ser exe, que se ha de ejecutar en la CPU. Y por otro lado, el proceso de compilación, que lo haremos con Bytes, nos linkará todos los elementos hardware y nos dará
un bitstream parcial para reconfigurar parcialmente la FPGA. Esto que acabo de decir, reconfigurar parcialmente la FPGA, es algo que no está, ¿cómo decir?, permitido dentro de Xilinx. Eso es lo que en realidad sucede para todos aquellos que lleváis años con FPGAs, y la reconfiguración parcial es lo que termina siendo, pero la idea de simplificar y de cara a usuarios no FPGA, todo eso se oculta a través del XRT y las llamadas a OpenCL, pero en realidad lo que se está haciendo es la reconfiguración de una parte de la FPGA mientras sigue viva la otra parte, el shell está siempre funcionando. Bien, entonces, el ByteDIS, esto es un poquito repetitivo, permite hacer todas las tareas que necesitamos para hacer el sistema. Por un lado, hacer la aplicación del host en C o C++. Desarrollar los aceleradores en C++ o empaquetando el RTL. Además, nos provee herramientas para depurar y analizar la performance, así como hacer un profiling previo a la optimización. Además, tiene un GUI para hacerlo esto medianamente más amigable, pero realmente el uso más intensivo es por línea de comando. Una vez que uno se aprendió los 4 conceptos, por línea de comando es mucho más operativo. Y el entorno que utiliza es, como siempre, Eclipse, que viene utilizando desde siempre con el SDK o con el SDACL, utiliza el Eclipse como motor para las herramientas. Entonces, si vamos a desarrollar para on-premise, que es como denominan a una solución en casa de tarjetas aceleradoras basadas en PCI, o en el cloud, el flujo de diseño es exactamente igual. De hecho, no hay ninguna diferencia. Una vez que uno instala una Alveo en su escritorio y tiene una consola, es lo mismo que conectarse al cloud y lanzar los comandos. Lo que va a hacer es, por un lado, desarrollar la aplicación en alto nivel y, por otro lado, desarrollar los aceleradores. Luego, utilizando las herramientas de Xilinx, el ByteDIS Development Tools, utilizará el toolchain, que básicamente es el toolchain de GNU, el G++, y generará el ejecutable que se linkará con la XRT, con las librerías de Xilinx, que me permitirá hacer el sistema funcional. Y por otro lado, los aceleradores se compilan con el ByteDIS Compiler, se meten todos en una biblioteca de aceleradores y así se pueden bajar el programa al x86 y el programa al acelerador. En realidad, este programa no se baja así, sino que el software lo termina enviando por aquí. Pero bueno, ya vamos a ver eso en detalle. Si hacemos un desarrollo en el Edge, la idea fundamental con la unificación de lo que antes era STSOC y SDACL es que sea básicamente lo mismo. Codificaré en C++, por otro lado haré aceleradores, esto es exactamente común y solamente las herramientas tendré que utilizar el compilador para ARM o el de x86 según corresponda, y esto termina siendo más o menos lo mismo, solo tendré que elegir la FPGA correcta. La idea entonces es tener un flujo único, ya sea en el Edge o sea en el Cloud o on-premise. Veamos cómo es el modo de funcionamiento típico de estas aplicaciones. Básicamente tiene 7 etapas. 7 etapas para funcionar. Entonces, digamos, es el funcionamiento súper básico. La primera etapa es el power up, ¿sí? El arranque del sistema. ¿Cómo arranca el sistema? Pues básicamente cuando hay corriente de la FPGA, se lee un bitstream que tiene el shell, que tiene el runtime de la FPGA, es decir, esta parte que no cambia nunca, configurado en la FPGA, y deja una gran parte del área para luego bajar nuestros diseños, ¿sí? Entonces, en el boot up se lee un bitstream y se carga el shell. ¿Qué tiene ese shell? Básicamente, la conexión PCI Express, ¿sí? Los controladores de DDR, si tiene DDR en la tarjeta, que normalmente las Alveo tienen varios bancos de memoria DDR, así como conexiones hacia la lógica programable. Entonces, estando esta parte viva, podremos mandar comandos desde la CPU. El siguiente paso es arrancar la aplicación en la CPU, ¿sí? Básicamente, el código que se debe ejecutar en la CPU
está escrito en OpenCL. Está escrito en OpenCL para inicializar el sistema. Lo que tenéis descrito aquí son las llamadas a OpenCL que uno tendrá siempre en un sistema desarrollado en el entorno Vitis. Básicamente, si veis aquí, hay una llamada a un dispositivo de Xilinx y lo que hemos de hacer es inicializar una cola de comandos. El concepto de cómo maneja la CPU los aceleradores es a través de una cola de comandos. Desde el punto de vista lógico, para quien programa la CPU, sabe que tiene una cola donde va a meter cosas y se van a escuchar del otro lado en la FPGA. Luego esto está implementado a través del XRT, a través del PCI, pero básicamente desde el punto de vista del programador, yo me defino una cola donde voy a poder empezar a enviar comandos a la FPGA. Ese es el segundo paso. El tercer paso, cuando ya tengo generada esa cola, es programar la parte de los aceleradores de la FPGA. Dije que iba a mencionar el formato que tiene ese bitstream. Ese bitstream parcial tiene formato XCLBin y es el que surge de la compilación de todos los cores y aceleradores que desarrollemos y que queremos bajar a la FPGA. Entonces la CPU leerá este fichero y se lo enviará al coprocesador. ¿Cómo lo hace? A través de, otra vez, unas funciones en OpenCL. Básicamente programar la FPGA, utiliza el PCI Express para comunicarse con el shell y que de aquí llegue la programación a la parte programable del acelerador. La cuarta tarea es crear buffers. Esto podría ser un poco disruptivo en la forma de pensar si no habéis trabajado en SDSL. Cuando trabajo con aceleradores, en la CPU debo declarar qué elementos de almacenamiento voy a tener en el acelerador. Eso se hace a través de esta llamada a createBuffer. Básicamente el createBuffer lo que dice es que en el acelerador voy a tener lugares donde dejar datos. ¿Vale? Los buffers pueden ser solo de lectura, solo de escritura o de lectura y escritura. Esa lectura o escritura depende o es visto desde la FPGA. Si la FPGA solo va a leer o la FPGA solo va a escribir o va a hacer ambas tareas. Una vez que he pedido este almacenamiento para las FPGAs, que lo hago en el código que está en la CPU, la siguiente tarea será enviar datos que están en la DDR de la CPU a la DDR que tiene típicamente los aceleradores, ¿sí? Esta conexión evidentemente no existe, es una conexión virtual, en el sentido de que no hay teletransportación de bits, sino que en realidad esta conexión es a través del PCI Express. Pero desde el punto de vista lógico lo que estoy haciendo es mover buffers que tengo en el espacio de memoria del procesador al espacio de memoria del acelerador. La siguiente etapa, una vez que ya tengo los datos a procesar dentro del acelerador, es darle la orden de comienzo de procesamiento. Hay modelos más complejos, pero básicamente este es el modelo básico. Y esto se hace de la siguiente manera. Primero le tengo que decir al acelerador cuáles son sus argumentos. Si os acordáis, en el paso anterior, o dos pasos atrás, definimos que había buffers. Luego le cargamos de datos los buffers. Pero yo tengo que decirle al acelerador que se está ejecutando aquí cuál es el parámetro 0, cuál es el parámetro 1, cuál es el parámetro 2. Uno dirá, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué no queda esto fijo? Esto da una gran flexibilidad. Imagínate que has movido datos a estos buffers y esos buffers los utilizan diferentes aceleradores. Con esta forma de asignar dónde están los parámetros que necesita mi acelerador, me permite mucha flexibilidad con los buffers que están en la memoria del acelerador. ¿Vale? Entonces, una vez que asigne cuáles son los parámetros que necesita el acelerador, le diré que comienza el acelerador. ¿Cómo hago eso? Utilizando la cola de comandos. Yo mandaré un comando que empieza a funcionar. Y por esa misma cola estaré esperando que me llegue una señalización de finalización. Es decir, hay una cola virtual que conecta la CPU con el acelerador, a través de la cual le puedo
pedir los datos. Una vez que ha terminado la ejecución, pues habrá un aviso de que ha terminado. Evidentemente, el modelo básico es en pooling, pero esto se puede hacer mucho más complejo, evidentemente. Y la última tarea que haré desde el procesador será leer el buffer donde me haya dejado los resultados, otra vez metiendo en la cola de comandos el comando de tráeme tal buffer hacia la memoria. Y esto efectivamente se hará a través del bus PCI correspondiente. O siendo más preciso, hablaré con el shell es el que se encarga de hacer esta comunicación. ¿Vale? Bien, esos son los pasos que se necesitan para hacer una simple operación de funcionamiento. Entonces vemos que la realidad es bastante más, ¿cómo decir?, cruda que la realidad, que el modelo ideal en que yo tenía una función que la acelero. Resulta que esa función ahora va a haber llamados a APIs, que va a tardar tiempo, va a haber escrituras en el PCI Express, que va a llevar tiempo, tendré algo de computación, otra vez tendré que leer y otra vez tendré que llamar a APIs. Con lo cual cualquiera puede sospechar, esto de la aceleración tiene las limitantes de las transferencias y sobre eso hablaremos en las próximas diapositivas. Bien, hay una serie de reglas que son del sentido común que hay que respetar si queremos hacer aceleración. La primera es no olvidarse de AMDAL. Recordad que mejorar un por 2 una gran parte del código que hacer un por 100 o un por 50 en una pequeña parte del diseño. Es decir, la aceleración global va a tener que ver con cuánto del tiempo estamos acelerando, y eso es lo que nos decía AMDAL. Con lo cual, esto nos lleva a una regla 0, que se comentó en el bloque de transparencias anterior. La regla 0 sería, primero hay que hacer un profiling, hay que saber dónde se está perdiendo el tiempo, y una vez que sepamos, recién decidir qué acelerar y ver cómo acelerar. La siguiente regla, que también es de perogrullo, eso lo sabe cualquiera que hace aceleración en cualquier tipo de acelerador, y en FPGAs todo el mundo lo sabe, que esto solamente funciona para algoritmia que son, o tareas que son compute bound, es decir, que tienen mucha computación respecto al trasiego de datos, si no, esto nunca acelerará. El típico buen ejemplo es hacer un Monte Carlo, porque con un par de parámetros hay que hacer muchísimas operaciones de punto flotante, de bajo nivel, lo que fuera, y el contraejemplo, que es el que se usa para demostrar cómo funciona la herramienta, lo cual es paradójico, sería un mal ejemplo hacer la suma de vectores. Para sumar vectores tengo que trasladar dos valores para hacer una operación y volver a trasladar otro valor, con lo cual nos pasamos haciendo transferencias de datos y no computación. Entonces, la regla obvia que todo el mundo se sabe es que el grano de cómputo tiene que ser lo suficientemente grande como para que compense el trasiego del movimiento de datos. Pero esto no es nada nuevo. Simplemente lo que habrá que hacer es medirse para estas plataformas cuánto es este grano mínimo y cuánto es la cantidad de computación aceptable para que esto compense o realmente haya unas aceleraciones significativas. Bien, volviendo a los techos de aceleración que comenta aquí, pensar que nuestro techo de aceleración tiene que ver con las comunicaciones. Si tenemos el cuello de botella en las comunicaciones, no sé, tardó un microsegundo en llevar los datos para computar, pues por más rápida que sea la función, nunca podré procesar más de un elemento por microsegundo, porque simplemente la transferencia ya me lo consume. Aquí al pasar comenta una de las herramientas que está presente dentro del XRT, que es el XB útil de MeaTest, que te permite justamente medir estos tiempos de transferencia. Para el host que estás ejecutando este comando, puedes saber la velocidad de transferencia host PCI, PCI host. Como siempre, cuando hablamos de estas cosas, hablamos de ancho de banda, rara vez tenemos la información de latencia. Bien,
lo que dice Xilinx, que también es una verdad de perogrullo, y todos no lo sabemos, que cuando trabajamos con este tipo de aceleradores es interesante pensar en términos de productividad y no solo de latencia. Si vamos a hacer una única computación, es muy posible que no compense. Lo que hay que tratar es de aprovechar estos huecos muertos, por ejemplo, en el procesador para hacer otras computaciones y aprovechar estos tiempos muertos para hacer más computaciones. Eso nos lleva a hacer algún tipo de pipeline de más alto nivel donde se solapen las transferencias de datos con las computaciones. Evidentemente, en esta charla preliminar e introductoria no nos vamos a meter en todos esos mecanismos, pero que sepáis que están previstos dentro de Bytes. Lo estaban en SDACell y le han dado una pequeña vueltita a mejor. Bien, vamos a hablar un poquito del IDE de Bytes, un poco cómo es la herramienta desde el punto de vista visual. Esta transparencia está repetida, simplemente nos resume de que sirve para hacerlo, entre comillas, todo lo necesario para desarrollar los sistemas. El entorno de Bytes, como siempre, tiene como elemento central la plataforma, es decir, ya no hablamos de FPGAs, ya no hablamos de tarjetas, sino de plataforma completa, que es la FPGA que está montada en una tarjeta, que además tiene el software y drivers de comunicación. Las plataformas, como decíamos, puede ir desde el Edge hasta el Cloud. Básicamente es la misma idea. Sobre esto tenemos drivers y el runtime, que es lo que me permite abstraerme de la plataforma y poder hablar con un runtime que por debajo ya comunicará con quien tenga que comunicar. Luego hay una serie de compiladores y depuradores y analizadores. Esto es parte de lo que se conoce como el VTIS Core Development Kit. Son los compiladores que permiten tanto generar el código ejecutable en el procesador como el hardware a ejecutar en la parte FPGA. Y sobre esto están construidas las librerías de alto nivel, las librerías de nivel 3, que permiten directamente operar sobre el hardware sin tener que meterse en todos los detalles del camino. Bien, esto lo mencioné en las transparencias anteriores, pero como es un tema central, preferí comentarlo en la anterior y volverlo a repetir nuevamente. El flujo recomendado habla de trabajar a 3 niveles sobre nuestro código. Normalmente cuando uno piensa en este tipo de soluciones, son soluciones lo suficientemente complejas como para no tener el algoritmo final o la aplicación final fija, sino que estamos en un proceso de desarrollo. Con lo cual, la primera parte que recomienda en el flujo es lo que llama la emulación en la CPU. Básicamente es tener los códigos fuentes de lo que va a ser el hardware y de lo que va a ser el software y simular directamente en C++ la funcionalidad de nuestro sistema. Y tú me dirás, ¿y qué hago si tengo código de RTL en todo esto? Pues bueno, podrías generar un código C comportamental equivalente para ese elemento. De hecho, en el flujo de diseño de hacer tus propios aceleradores RTL, está previsto que puedas hacer un hook, un gancho hacia una funcionalidad en C para que esto pueda ser posible de emular totalmente en CPU. La idea es que esto en un par de minutos tengas la solución y puedas ejecutar y continuamente comprobar la funcionalidad. Una vez que la funcionalidad está estable y tenemos la algoritmia, bueno, aquí tenía lo mismo descrito más en detalle, una vez que tenemos la algoritmia podemos pasar a la siguiente etapa, que es la emulación hardware. Como comenté anteriormente, la emulación hardware lo que hace es la parte que ha de ejecutarse como un kernel, es decir, como un acelerador, se lo traslada o se lo traduce a RTL y se simula el RTL. Es decir, que cuando el software está ejecutando una llamada al hardware, ya no hay otro software que responde, sino que se está interfaceando, se está llamando al simulador RTL. Típicamente el Vivado Simulator, si uno no quiere pagar licencias extras. No he visto si está soportado
aunque asumo que sí, simuladores de Mentor o Synopsys, pero básicamente por defecto llama al Vivado Simulator y hace una simulación cycle accurate, es decir, con precisión ciclo a ciclo del código RTL. Con esto ya podemos tener una estimación bastante fidedigna de cuánto van a ser los tiempos de ejecución, porque tenemos el tiempo ciclo a ciclo. Desconocemos algunas partes, por ejemplo, lo que corre bajo el sistema operativo. El XRT y ese tipo de cosas no podemos estimar, pero sí la parte que va a ir a parar a hardware, sabremos exactamente cuántos ciclos de reloj ha de tardar y con eso podremos inferir los tiempos de ejecución. Y por último, la última etapa, vale, esta etapa aquí son simulaciones típicamente del orden de decenas de minutos. Depende de la complejidad del sistema. Puede también tardar horas, evidentemente. Pero normalmente simular código RTL suele ser cosas de decenas de minutos. Con lo cual, mejor iterar aquí, que son minutos. Cuando estamos seguros, verificar el tema temporal aquí. Y la última etapa es hacer el hardware. Hacer el hardware, como siempre, estamos hablando en términos de horas. ¿Cuándo hacer simulación software? Efectivamente, para tener vueltas muy rápidas para converger en el algoritmo. Aquí tenemos la posibilidad incluso de depurar a bajo nivel el RTL, porque estamos haciendo una simulación RTL. Y aquí, bueno, tenemos el diseño final, lo que realmente nos da el tiempo de ejecución de verdad. Todo lo demás son especulaciones, porque hasta que no está funcionando no podremos detectar cierto tipo de, ¿cómo decir?, de interdependencia que se podrían estar generando. Bien, el IDE está basado en Eclipse. Como veis, es exactamente igual que el SDACL, solo cambió los colorines por darle un toquecito un poquillo distinto. También se parece mucho a la interfaz que había en SDSOC, también tienen mucho el aire del SDK. Vienen usando Eclipse desde hace más de 10 años y es la herramienta que permite englobarlo todo, ¿vale? Como veis, la interfaz tiene una parte del explorador donde se ve los códigos fuentes de nuestro proyecto. Hay un resumen del elemento, lo miraremos cuando hagamos una pequeña demo. Esto es más o menos nuevo, o lo han rearquitecturado, que son unos asistentes para ver los resultados rápidamente de las diferentes etapas. Y lo de siempre, tenemos la consola, y pueden aparecer algunas ventanas más con esta filosofía de Eclipse de diferentes views que se pueden configurar dependiendo de lo que estamos haciendo. Bien, para hacer el código que se ejecuta en el host, si es x86 utilizamos G++, ¿sí? El G++-C para compilar y el -L para linkar. Y si estamos en el ambiente ARM, sabéis que Xilinx tiene la cross-compilación con sus propios ejecutables que se llaman AArch64 Linux GNU, pero básicamente es el GCC portado o cross-compilado para ARM. La parte que es un poco más interesante y ya de concepto es cómo se hace para generar el código binario que se ha de bajar a la FPGA. Si tenemos definido código en OpenCL, parecía hace unos años que OpenCL iba a desplazar a Vivado HLS y tal, pero no. OpenCL tiene un montón de ventajas, es multiplataforma, cosa por el estilo, pero generar hardware eficiente suele ser más fácil hacerlo con las extensiones Vivado HLS, con lo cual sigue existiendo la posibilidad de hacer aceleradores de OpenCL más por compatibilidad y por decir nosotros también lo hacemos, que por rendimiento. Si uno quiere rendimiento, hoy por hoy, desde C, mejor usar Vivado HLS. Pues bien, si tenemos OpenCL, el V++, para evitarme el V corta y el V chica, o no sé cuántas otras más hay, el V++ es el que te genera el Xilinx Object Output, ¿sí? Este ficherito. Si es código C, C++ estándar, se puede también compilar con V++ o con Vivado HLS. Y el código RTL simplemente está en el empaquetador que comentamos, que es parte de Vivado,
que te permite generar un XCO. Luego, el linkado de todos los aceleradores que quiera meter en un mismo, entre comillas, y esto no se puede decir, bitstream, que lo hemos de bajar, es el B++-L, es el linker, que además saca información de la plataforma y te genera el XCL-bin, que es lo que se baja a la FPGA. Bueno, esto lo había puesto oculto, pero no se me ha ocultado. La estructura de directorios a este nivel no aporta gran cosa. Solamente comentar que a nivel de depuración, cuando trabajemos en nivel emulación software, podemos depurar todo, evidentemente. En emulación hardware, en tiempo de ejecución, el software lo puedo depurar, evidentemente, pero el hardware me tengo que ir a un simulador RTL para verlo, así que la visibilidad es relativa. Y cuando estamos ejecutando, pues evidentemente no tenemos visibilidad de hardware, más allá de poner cores y la cosa por el estilo, pero un diseño lo suficientemente complejo, empezar a instrumentar ese nivel, es un contrasentido con esto de subir el nivel de abstracción, ¿vale? Con lo cual, la idea de iterar, sobre todo en este nivel, es para tener la máxima observabilidad y depuración antes de seguir avanzando en el flujo de diseño. Un último comentario es respecto de los printfs. Los printfs, evidentemente, en emulación software son permitidos. Cuando hablamos de hardware, si lo vamos a pasar por Vivado HLS, hay que quitarlos. Está el truquito que todos conocéis del ifndef para quitar los printfs porque no son sintetizables. Y evidentemente en hardware eso no existe. Así que mirar lo que está haciendo el hardware con printfs no es buena idea. Un comentario: OpenCL sí permite hacer printfs desde el hardware. Básicamente se hacen unos canales de comunicación donde manda esa información. Son bastante ineficientes, pero te permiten ver por dónde vas. Pero como decía, la síntesis de hardware desde OpenCL creo que está un poquito más inmadura en el caso de Xilinx respecto de utilizar Vivado HLS. Bien, hay otra herramienta dentro del IDE, que es el Bytes Analyzer, que lo comenté también por arriba. No me voy a extender demasiado en ello. No hay que ser muy genio para entender que es un analizador de los resultados, que básicamente permite ver los reportes de implementación, así como una línea de tiempo de la ejecución de los programas. Dependiendo en qué nivel estamos, si emulación software, emulación hardware o ejecución final, tendremos más precisión en esta información temporal del movimiento de datos. Además, tiene unas guías de optimización, esto lo pasamos muy de rositas porque estamos en una cosa muy preliminar, que te permiten determinar dónde podrías ganar algo de tiempo. Lo que hace es analizarte el código y ver tiempos muertos y aconsejarte, bueno, con cierto criterio, qué cosas son paralelizables, qué podrías utilizar un pipeline de alto nivel, etcétera, etcétera. Esta herramienta prácticamente ni la voy a comentar, porque primero que me falta dominarlo un poco más y segundo que tiene bastantes detallitos para realmente entender lo que hace. Bueno, genera múltiples reportes, como podéis imaginar, se está transformando hardware, así que en cada nivel va generando reportes de utilización, de rendimiento, de latencias, etcétera, etcétera. Bien, como último concepto a revisar es el entorno de ejecución y el XRT. Vamos a ver algunos detalles más y cómo se hablan con estos XRT. El XRT está implementado como una combinación de funciones en espacio de usuario y otras funciones que están en espacio de kernel, ¿sí? Vamos un poquito más en detalle. Hay bibliotecas que están en espacio de usuario que permiten hacer preguntas y averiguar detalles del acelerador que está pinchado en nuestro sistema. Además, existen a nivel de kernel otros dispositivos para comunicarse a bajo nivel. Por ejemplo, si tenemos una conexión PCI Express, el driver de PCI Express evidentemente está a nivel de kernel. Y las utilidades que me brinda a nivel de usuario en realidad están hablando con el kernel.
En el caso de npsoc y en el futuro Versal, existen otros drivers para hacer el movimiento a través de los canales HP, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto está a nivel kernel y son los que te permiten la conexión con el PCI Express. A bajo nivel está el hardware propiamente dicho con el que está hablando, el hardware e incluso firmware para conectarse. Y por arriba de todo esto, para hacer manejable todas estas funcionalidades, hay una API en OpenCL. En realidad, estos comandos se pueden acceder, pero la mayoría de estos comandos en realidad son funciones OpenCL que van a llamar a toda esta parafernalia de librerías que terminan hablando con el hardware de bajo nivel. Lo que vamos a ver en las próximas transparencias es a grosso modo cómo es esa arquitectura, que al principio es intimidante, pero a la postre termina siendo bastante fácil y mecánico, cómo hacer para interactuar con los aceleradores. Las aplicaciones en el host básicamente tienen tres secciones. Primero, hacer un setup del hardware, es decir, ubicar dónde está el hardware, saber qué hardware tengo y ponerlo en funcionamiento. Aquí básicamente vamos a descubrir dónde está la plataforma, quién está conectado, etcétera, etcétera. Le programaremos el contenido a la FPGA con el XLBIN, que son los aceleradores. Luego tendré una etapa que es ejecutar propiamente el kernel. Para ejecutar el kernel le pasaré los datos al acelerador, le diré quiénes son sus argumentos y finalmente le diré que ejecute. Y si hay que sincronizar, esperar que termine un core para lanzar otro. Todo este tipo de cosas se hacen en esta etapa de ejecución. Y la tercera y última sería un postprocesamiento y una limpieza del sistema. Simplemente verificar que todo funciona y liberar todos los recursos para que otros programas no tengan residente parte del entorno de ejecución. ¿Vale? Esto se puede decir ya. Bien, vamos a ver cómo hacemos la puesta en marcha del hardware. Primero tenemos que descubrir la plataforma. Acordaros que OpenCL es multiplataforma y multiaceleradores. Es decir, es un lenguaje genérico para aceleradores. Con lo cual está pensado que a través de OpenCL yo pueda programar una FPGA, una GPU, un ASP específico o cualquier otro proveedor que genere aceleradores y permita esta forma de conexión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descubrir cuántas plataformas están conectadas. En un ejemplo nosotros concreto, si tenemos unas Alvio, me diría si hay enchufada 1, 2, 3 Alvio y si en la misma máquina hay enchufada 1, 2, 3 GPUs. O sea, básicamente averiguaremos si hay algo enchufado y cuántas hay enchufadas. Luego le podré pedir información de cada uno de esos elementos que están enchufados. Esto es una llamada de OpenCL que por debajo va llamando a todos los drivers y librerías que comenté anteriormente para preguntar qué hardware está conectado en los diferentes PCIs. Finalmente, pediremos un identificador de un dispositivo y a partir de ahí podremos empezar a hablar. El ejemplo de cómo se vería el código no es para digerirse este código si es la primera vez que veis estas cosas, pues básicamente descubro las plataformas, llamo a las plataformas y me fijo si el vendor es Xilinx y si el vendor es Xilinx, entonces es mía y me quedo con el ID para empezar a mandarle comandos a esa plataforma de Xilinx. Este código es un poco pobre porque si hubiese más de una tarjeta no funcionaría o solo se quedaría con la primera. Lo siguiente es crear un contexto. El concepto de contexto es simplemente, perdón, se me fue. Crear un contexto es una forma de tener todos los elementos necesarios para poder mandarle a un dispositivo determinado comandos a continuación. Entonces, lo siguiente es crear el contexto. Luego hay que crear una cola de comandos. Lo comenté al pasar un par de veces, que toda la entelequia que hay detrás de esto es una cola de comandos. A través del canal
PCI Express o el canal que tengamos, si es un Sync Ultra Scale, serán otras conexiones, pero virtualmente tenemos una cola de comandos, donde vamos a ir poniendo las órdenes hacia la FPGA. Cargar un bitstream, mandar datos, mandar a funcionar, preguntar si terminó, etcétera, etcétera. Entonces necesita como parámetro de contexto y un dispositivo en particular. Esto aquí lo vamos a pasar de rositas. Existen diferentes modos de hacer la cola, una cola que sea ejecución en orden o fuera de orden. Esto tiene un montón de sutilezas que no es para una charla introductoria, pero que sepáis que esa cola permite hacer algún tipo de gestión de fuera de orden y ver qué cosas están disponibles en la FPGA para ejecutar, etcétera, etcétera. Se va un poquito de una introducción básica que esté en esta parte de las transparencias. Lo siguiente que hacemos cuando estamos haciendo el setup es programar la FPGA. Cogeré el XLBin y a través del programa mandaré a programar la FPGA. Luego me creo un kernel, ¿sí?, con un nombre para poder darle órdenes a los kernels que estén dentro del XLBin. En este ejemplo, el XLBin solo tiene un kernel interno que se llama KVAD, ¿vale? Pero podría tener múltiples kernels dentro de ese XLBin. Siguiendo con los pasos que necesitamos hacer, luego debo crear los buffers globales. Si os acordáis, en las transparencias anteriores es pedir lugares de memoria en el acelerador, ¿sí? Esto lo hago en el código OpenCL que se está ejecutando en el procesador principal, en el x86, pero estoy pidiendo memoria en el acelerador, ¿vale? Una vez que creo estos espacios de memoria en el acelerador, lo siguiente que puedo hacer es transferirle datos. Para transferir datos, recurro a la cola esta de comandos y lo que voy a hacer es encolar las transferencias. Le voy a decir, mira, esta región de memoria que tengo en el host, transfiéremela al acelerador. Y esto encolaré esa orden y ya se encargará el XRT de hacer esa transferencia de datos, ¿vale? Bueno, aquí comenta de no olvidarse del throughput que hay en PCI, que hay unos ciertos tamaños donde las transferencias son óptimas o subóptimas. Esto mismo es aplicable al caso de Sync Ultra Scale. Hay unos tamaños de ráfagas que son donde se maximiza el ancho de banda, etcétera, etcétera. Como decía, hay algunas cosas que se van un poco de la introducción. Lo siguiente, seteo los argumentos al kernel. Le digo dónde está el parámetro 0 y el parámetro 1, cuál de estos elementos es el parámetro 0 y 1. Y lo siguiente es encolar la orden de ejecutarse, ¿sí? Una vez que está todo configurado, tiene los datos, pues le mando la orden de ejecutarse al acelerador. Es importante, como dice aquí, entender que uno está mandando la orden de ejecución. Esto retorna que no hay error diciendo he entendido la orden. De ahí a que se haya ejecutado o no, no tiene nada que ver. Eso se averigua por otro lado. O sea, básicamente uno a OpenCL le dice quiero que me hagas este trabajo y ya veremos cuándo se ejecuta. La tarea final, una vez que tienen los datos, es, por ejemplo, encolar la lectura de los resultados para que vuelvan los resultados desde la memoria del acelerador a la memoria principal. Y acto seguido puedo liberar todos los recursos, si no voy a seguir operando para que quede todo el sistema limpio para que cualquier otra tarea pueda ejecutarse, ¿vale? El último comentario, esto es bastante nuevo, creo que ahora viene por defecto, hasta el año pasado era un Early Access. XRT tiene un modo de streaming que aquí solo comentar la punta del iceberg. Hay muchas aplicaciones, como todos los que estáis trabajando en algún tipo de aceleración, que trabajáis por streaming. Tiene un nuevo driver, digo nuevo porque no estaba en las primeras versiones de STACL, que se llama QDMA.
que lo que te permite es darle a regiones de memoria y que las vaya transmitiendo en modo streaming para que un procesador interno machaque datos e inclusive saque otra salida de streaming. Es simplemente un anillo que te permite estar mandando datos y recogiendo datos de forma transparente. Esto no me voy a meter demasiado en ello, ¿vale? Bien, hasta aquí lo que tenemos de la introducción al BTIS for Acceleration. Tengo previsto, por un lado, una pequeña demo que he grabado utilizando la herramienta para ser mucho más rápido. Y por otro lado, y para que trabajéis un poquito vosotros, tenía preparado unos Kahoot. Muy fácil. Venga, vamos a la primera. Respecto a la aceleración de BTIS. El código del host y el kernel son compilados con efectivamente, G++ es para el host y el B++ para el kernel, ¿sí? Eso es bastante fácil. No es GCC y es G++, porque acordaros que como OpenCL, que lo necesitáis sí o sí, está escrito en C++, pues necesitáis compilarlo con el G++. Pues muy bien, vamos a mirar. No, mentira, esto no era. Vamos a mirar los resultados. Primero JC, que no se quiso identificar totalmente. Lázaro, Fran, FF, que tampoco se quiso identificar, y Leo. Muy bien, vamos a la siguiente. Hay algunas que son múltiples, que tienen más de una respuesta. Creo que a partir de la siguiente. Vamos a por ella. Sí, es un multiselected. ¿Con qué herramienta se puede hacer profiling? Os he engañado con esta, ¿eh? Solamente se puede hacer con Valgrind y gproof o cualquier otra herramienta de profiling. Xilinx per se no tiene un profiler. Incluso desde siempre se ha basado en el gproof o compiladores, perdón, o perfiladores profiling externos, ¿sí? Ni el BTIS IDE ni el BTIS Analyzer tienen profiling de por sí, se llaman a otras herramientas, ¿vale? Eso es un detallito y sabía que era tramposa esta. Vamos a ver cómo van los puntajes. Rodrigo pasó al frente, Ademski y algunos anónimos M. Ruiz, por ahí se identifican, los otros no. Muy bien, vamos a la tercera. Son 4. ¿Verdadero o falso? Acá. Bueno, ¿un kernel de descripción llamada permite usar printfs? No, no permite el C++ puro, no, tiene que ser en OpenCL únicamente. Pero si lo haces hardware, has perdido. Venga, la última para definir. Es un multiselect. Pues muy bien, pues efectivamente convierte el código de kernel, aquí se me coló un espacio, perdón, en modelo hardware, tiene precisión cycle accurate y que toma menos tiempo que la emulación software, evidentemente es una mentira. Y que todas son ciertas, no porque una no lo es. Pues nada, a ver, ¿quién? El podium. Ademski, tercero. Rodrigo, segundo. Ganó. FF, ¿quién eres? Mi idea ahora era mostrarles un poco el funcionamiento de BTIS. Había preparado la versión de un acelerador PCI y uno embebido. Son exactamente iguales los dos primeros pasos, lo que cambia es la última parte, cuando bajas a la tarjeta. Así que si estáis de acuerdo voy a mostrar el de embebido, pues en realidad es lo mismo, ¿eh? Y el de embebido quizás tiene alguna cosilla más. Pues evidentemente empezaremos llamando a BTIS. Está todo acelerado para
Maneja el concepto de workspace, como todas las herramientas de Xilinx. En este caso voy a crear una aplicación sencilla, obviamente el ejemplo más tonto. Voy a parar aquí. Veis que hay que elegir la plataforma. El concepto de las plataformas aquí es una máquina virtual que solo tengo instalado la ZCU104, la de Sync Ultra Scale, y la Alveo U200. Y necesariamente hay que tener definidas plataformas para utilizar el flujo de aceleración. Perdón, esto es un vídeo. Bueno, me creo una aplicación para ejecutar sobre esa plataforma. Esto tiene que ver con la pregunta de Sergio, que preguntaba si hay que aprenderse muchas cosas. Bueno, aquí como depende de herramientas externas, hay que darle el path del sysroot, del rootfs y del kernel. Están todos los links en Xilinx, pero hay que bajarlo por separado y conectarlo para poder hacer aceleración en embebidos. Tiene que ver con una cuestión de licencias y tal, pero es un poquito rollo el tema de tener que bajar todas estas partes por separado y que no lo integre automáticamente. En este caso voy a coger la suma de vectores, justamente una cosa que no tiene sentido hacer de aceleración. Y como ven, esto es muy similar a como era en STSOC o STACell. Le indico cuál es la función que voy a hacer en hardware, para que se llame hacer hardware. En este caso se llama kernel vector addition, es la función que se va a hacer. Aquí veis que se pueden seleccionar todas las funciones que tenga el código, que en este caso hay prácticamente nada, que puedan ir a hardware. El código CPP, si veis, tiene el aspecto de un código que va a ser compilado con Vivado HLS, por eso las directivas y tal. Es código C, pero con las directivas para HLS. Si esto lo quisiese hacer en un acelerador PCI, posiblemente tenga que hacer algún pequeño cambio. ¿Vale? Aquí se lee básicamente el buffer in1, se lo mete en un buffer, se va leyendo de a chunks de 256 bytes, se hacen varias lecturas dependiendo del tamaño de size y se mandan a sumar y a guardar. Una vez más, este es un ejemplo para desacelerar. Evidentemente voy a tardar más tiempo en llevar datos y traer que en computar, que hago solamente una miserable suma. El código main que ejecuta esto tiene que ver con todo aquello que vimos de las llamadas a OpenCL. Esto es dogma de fe, siempre se hace igual para los casos básicos. Es decir, descubres la plataforma, preguntas si hay una que sea de Xilinx, te defines un contexto, a continuación programas la FPGA, luego defines cuáles son tus kernels y empiezas a declarar buffers en el acelerador. Esto es común, ya sea un sync o sea una Alveo, ¿vale? Luego le dices qué orden tienen los argumentos, cuáles son los argumentos del acelerador. Encolas la transmisión de los buffers. Luego inicializo esos buffers. Bueno, aquí le he cambiado el valor de los dos buffers. Son dos punteros A y B con valores a sumar. Luego mando los buffers, mando a hacer y me traigo la respuesta. Una vez que leo la respuesta, leo el buffer de respuesta, simplemente un bucle for para revisar que los resultados son los mismos que computaría en el host, ¿vale? Y finalmente un mensaje de error en caso de que hubiese o un passet si todo está bien, ¿vale? Muy simple el programa. Vale, lo que queremos ver es el flujo de diseño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un build del project. Para eso veis aquí arriba, vamos a hacer el modelo para emulación. Y aquí hay que darle a generar. El build tarda
esto que es tan pequeño, 1 minuto, una máquina virtual, un programa más complejo, un par de minutos, pero es compilar con G++, así que esto es muy rápido. ¿Qué tenemos como salida? Una nueva carpeta emulación software, que en el caso de embebidos te genera una carpeta SDCAR para, llegado el caso, grabar una SD y arrancar el sistema empotrado y ejecutar eso en el ARM correspondiente. Pero evidentemente es un poco impráctico andar grabando una SD, bajarlo para ver y cosas por el estilo. Xilinx tiene la posibilidad de utilizar QEMU, lleva muchos años utilizando QEMU, que es el Quick Emulator, para emular el procesador ARM, y directamente habilitando la emulación cuando se manda a ejecutar, lo que estamos haciendo es arrancar un emulador. Esto tarda unos minutillos en la vida real, aquí está todo acelerado y recortado. Arranca el emulador, te da un Linux utilizable y ejecutas sobre ese Linux la aceleración y demás. Después de la emulación, aquí está el printf de que el Bytes 21 pasó el análisis, te generará una serie de reportes, los cuales se pueden abrir con el Bytes Analyzer para ver los resultados, digamos. Esto sabemos que funcionalmente va bien, pero además podemos revisar en el Bytes Analyzer, que simplemente dándole doble clic en la ventana inferior de los reportes, y mirar un poco qué tipo de movimientos hay en el sistema, etcétera, etcétera. La información de aquí no tiene mucha relevancia porque en realidad es funcional. Entonces los tiempos de movimiento de datos y tal no tiene mucha relevancia respecto de lo que sucede en la realidad. Ahí estoy abriendo el reporte del XLBin, es decir, el contenedor de todos los aceleradores. Y tenemos información del profiling de ese elemento, es decir, cuántos datos se mueven, cuánto tiempo tardaría. Pero insisto, esto es previo a haber transformado en hardware, con lo cual son estimaciones bastante groseras y de hecho incorrectas. Y por último tenemos un timeline, que otra vez simplemente especula cuánto tiempo tarda en mover datos, pero todavía no hay hardware de verdad, con lo cual estos tiempos son bastante poco relevantes, ¿no? Pero se puede ver que básicamente hay que enviar datos al acelerador por aquí, computar, volver a leer datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Leer datos por aquí. Vamos a mirar estos datos con más detalles cuando tengamos datos fidedignos. Vale. La siguiente tarea sería hacer la emulación hardware. ¿Sí? Aquí capearíamos y en vez de emulación software, emulación hardware. Y le daríamos a hacer un build de la emulación hardware. Esto tarda bastante más tiempo, evidentemente, porque lo que está haciendo es la parte que se va a hacer hardware, llamando a quien haya que llamar, en este caso a Vivado HLS, pero podría ser a cualquier otra de las formas de hacer aceleradores. Y también puedo ejecutar la emulación en QEMU. Aquí la emulación es más lenta. Tengo que decir que voy a hacer la emulación. Pensar que la parte de hardware se va a ejecutar en Vivado. Tengo para controlar cuán fino es la granularidad de los timings que va recogiendo en el camino. Perdón, ahí me salté un paso interesante. Fijaros aquí. Para arrancar el emulador, por defecto esto está deseleccionado. La llamada al simulador RTL se hace por detrás y no hay que hacer absolutamente nada, pero puedo explícitamente abrir el Vivado Simulator e ir viendo las formas de onda como van avanzando. ¿Vale? Yo aquí lo he puesto simplemente de forma demo. En un ejemplo real es inmanejable esto,
quiero decir, tarda tanto tiempo en abrir las formas de onda y tal. Aquí estamos haciendo simplemente el acelerador, que es una suma de elementos. Como ven, se abre el Vivado Simulator. Hay que darle que arranque la simulación, si no se queda esperando en el software a que le responda el hardware. Y empieza a simular. Esto evidentemente tarda bastante tiempo, dependiendo de la complejidad del hardware. Se está simulando ciclo a ciclo. Y aquí veis que termina el test passed, es decir, ha llegado al mismo punto que antes. Y como tengo la simulación abierta, evidentemente puedo ver las formas de ondas, tanto de lo que entró al core como lo que salió. Yo aquí simplemente estoy mirando los datos de entrada-salida que utiliza buses AXI para conectarse. Veo que hay preguntas, ahora en un ratillo me pongo a mirarlas y las charlamos. Bien. Esto no tiene más allá de la curiosidad de cómo mueve los datos. Sería interesante meterse en el kernel propiamente dicho en el caso de que sea algo significativo. Aquí que hace una suma de dos elementos, dudo que pueda haber algún error. Lo siguiente que podemos hacer es mirar los reportes que ha generado. Otra vez el Vitis Analyzer, y ahora tiene muchísima más información y se puede ver a través del Vitis Analyzer. Solo destacar un par de ellas. Por ejemplo, en el resumen, bueno, el resumen no hay nada relevante, pero en el diagrama, si os fijáis, os está mostrando. Mira, tengo el sync conectado al HP0, tengo el acelerador, que básicamente tenía dos entradas y una salida, y es la forma que me muestra que ha hecho la conexión. Alguien podría decir, pero esto no es totalmente así, porque en realidad la memoria por el HP0 entra al controlador, pero bueno, es una forma de mostrar que está utilizando únicamente el canal HP0. En el Platform Diagram veis la plataforma, es decir, el sync se conecta con la parte FPGA a través de los HP y el HP coherente, y es la forma de la plataforma. Si viésemos una plataforma tipo Alveo, veríamos todos los canales de comunicación. Bueno, canal únicamente PCI Express, pero la FPGA conectada a DDRs propias y demás. Bueno, ahora el resumen del profiling ya tiene un poquito más de datos. Por ejemplo, sabe la cantidad de ciclos de reloj que ha de tardar. Como la plataforma tiene definido una velocidad de reloj, en la APL puede calcular tiempos. También puede calcular cuánto van a tardar los movimientos de datos, etcétera, etcétera. Además, las llamadas a las APIs, cuánto tiempo se estima que van a tardar y demás. Y ya aquí sí aparece en la línea del tiempo datos un poquito más fidedignos. Fidedignos en el sentido que por lo menos los ciclos que tarda el acelerador ya se pueden estimar. La parte de OpenCL que está ejecutándose en el procesador, los tiempos que dé depende del sistema operativo, si está ocupado, si estoy compitiendo con otros elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí se ve, bueno, los tiempos de transferencia y los tiempos de cómputo calculados con mayor precisión. Bueno, aquí no hago más que mirar otras visiones de los diferentes elementos. Por ejemplo, como el core se ha sintetizado en HLS, tenemos el reporte de HLS directamente para revisar, ¿vale? Y bueno, el resto del Sumari tampoco me aporta mucho más. Y por último, la última etapa sería bajar el diseño al embebido. Pues para eso hay que mandar a hacer el hardware, darle al build e ir a preparar el café e incluso hacer la comida, porque esto tarda tiempo, ¿no? Es lo normal, incluso para un diseño tan pequeño, más cerca de una hora que minutos, ¿vale? El resultado
tras esa hora de trabajo, será en la carpeta hardware, una carpeta package, donde está el contenido de la SD para poder programar el empotrado. Acordaros que esto es el flujo de empotrados. Ahí está el contenido de la SD. En la SD, ¿qué vamos a tener? Por un lado, el programa ejecutable. Por otro lado, el container XLBin, es decir, el bitstream que va a cargar. Y aquí lo estoy pasando a la SD. Y además a la SD, aparte del boot para que arranque y tal, le metemos un ficherito xrt.ini, que es una inicialización al Xilinx Runtime para decirle que saque todos los estadísticos del profiling y me los deje en unos ficheros. En una ejecución normal eso no lo haría, pero aquí que quiero ver qué pasa, pues enchufo la tarjeta, arranca el sistema operativo. Bueno, es un Linux, no tiene mucho misterio. Una vez que arranca el Linux, pues ya podemos ejecutar el programa que carga el bitstream en la parte FPGA que no está programada. Y además, como le hemos dicho, que nos instrumente en el XRT todas las transacciones, nos va a sacar todos los tiempos relevantes. Bueno, aquí estoy montando la partición que tiene los datos. Perdón por la barrita esa. Bueno, tengo que ejecutar un init que se debería ejecutar solo, pero bueno, algo creo que hice mal en algún paso porque eso no me lo hace automático. El ejecutable, como parámetro, el XLBin, que es el bitstream que hay que cargar, lo manda, le puse que me ponga todos los estadísticos, entre medio apareció aquí el printf del test passed, y ya lo tengo. Me llevo otra vez la SD, y veis que en la SD aparecieron 3 ficheros, 2 CSV, con tablas de todos los movimientos que he ido recogiendo en la ejecución en el XRT. Yo le puse que me ponga todos los movimientos. Básicamente cada evento que pasa por el XRT se anota los tiempos para poder hacer depuración y sobre todo profiling, ¿no? Saber en qué pierdes tiempo. Y además generó este fichero con extensión run summary, que para esto sí hay que abrirlo con el Vitis Analyzer, que te muestra la información de los movimientos de datos, pero en una vista gráfica. Bueno, aquí nos muestra otra vez la arquitectura de nuestro sistema. Un resumen del profiling, cuánto tiempo cada uno de los elementos ha tardado. Este es un ejemplo muy simple, hay un único kernel, una única transacción, un ejemplo bastante poco real, pero se pueden ver los movimientos de datos, en qué tiempo sucedieron, etcétera, etcétera. Y el timeline demuestra esa misma información más otro agregado, ¿sí? Podemos ver los movimientos de datos hacia el acelerador, el tiempo que está computando, la cola del kernel cada vez que se están mandando datos, etcétera, etcétera. Y en esto básicamente las herramientas que tenemos para depurar. Voy muy retrasado, Sergio me va a matar, y con toda razón y justicia. Si os parece, hacemos un mini break, me leo las preguntas y me organizo para contestarlas por si hay sobre preguntas y cosas por el estilo. Y volvemos en 10 minutos con la parte de Sergio, si os parece. Tengo una demo también usando Nimbix, pero después os la comparto. Sinceramente no agrega mucho. Es conectarse a un ordenador que tiene una interfaz Linux y simplemente por línea de comando hacer lo mismo que hice aquí, solo que por detrás una Alvio en vez de una SIG. Como decía, preparé videos de todo y luego lo comparto.